La comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que sigue el caso de fraude al fisco originado al interior del ejército conocido como Milico Gate, se impuso de los alcances del trabajo realizado hasta ahora por el periodista del diario The Clinic, Mauricio Weibel, respecto a una de las estafas más grandes efectuadas por algunos miembros de la institución castrense que bordea hasta ahora los 10 millones de dólares, según aclara el propio Weibel. Chile destinó a la compra de armas alrededor de 14.420 millones de dólares entre los años 2000 y 2015. Esa cifra, para que se entienda, hubiera podido permitir construir 30 hospitales, 100 colegios de excelencia en cada región, edificar todos los embalses que requiere el país para su seguridad hídrica y toda la reforma educacional. Estamos hablando de recursos multimillonarios. Todos estos fondos se gastaron sin ningún tipo de control, ni administrativo, ni de la Contraloría, ni del Congreso. ¿Por qué? Porque son gastos reservados de compra de armas. Parte de estos fondos fueron defraudados por el ejército, ¿ya? Hoy día los propios implicados estiman en hasta 10 millones de dólares los fondos que fueron defraudados solo entre el año 2010 y el 2014. No obstante, se estima que la defraudación empezó mucho antes y que puede ser mucho mayor. Cabe señalar que en la investigación ya existen al menos 7 personas detenidas por su presunta vinculación en esta defraudación al fisco. A juicio del periodista Mauricio Weibel, la gran falla está en los organismos de control para evitar este tipo de fraude. Aquí la gran falla es la falla de control civil sobre los organismos castrenses y sobre el gasto militar. Esencialmente lo que ha sucedido es que durante décadas, ya desde el año 90, se gastó en compra de armas sin ningún tipo de control civil. Y eso terminó permitiendo de que hubiera una serie de malversaciones que hoy día ya van en varios millones de dólares. El profesional reconoció lo difícil que ha sido el trabajo periodístico que desarrolla desde el 2014 a la fecha en esta materia, considerando que se trata del ejército, una institución cerrada y con poco acceso a la información. Finalmente indicó que los casos de corrupción militar se conocen desde hace varios años atrás, precisando que le parecía saludable que pudieran ser tratados, analizados y conocidos por la opinión pública en general. Los datos aportados por el periodista Mauricio Weibel a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados dejó sorprendidos a sus miembros por los alcances y volumen del fraude, según reconoció el propio presidente de dicha comisión, Jaime Pilovsky-Green, resaltando su preocupación por la falta inexcusable de control del ejército. Y la verdad es que cada día que pasa nos sorprendemos en esta comisión con los datos que se van aportando. Nosotros ya hemos dicho que aquí hubo una falta de control inexcusable por parte de los distintos departamentos del ejército que administran la ley reservada al cobre, particularmente el CAF, que es el Comando de Apoyo a la Fuerza. Ya tenemos la resolución del ministro en visita, que Omar Astudillo, que ha determinado que hay 2.400 millones de dos empresas, Pedro Salinas por un lado y la otra Efracim, que involucran a personal del ejército en esta defraudación. Es decir, las cifras que habíamos empezado a señalar de 100 millones de pesos al inicio de esta investigación en abril del año 2014, hoy día ya van avanzando paulatinamente y podemos decir con absoluta precisión que debieran alcanzar a los 10 millones de dólares a lo menos. Entonces es preocupante que no se hayan establecido los controles. ¿Y cuál es uno de los controles que hoy día nos enteramos, digamos, con documentos por parte de Mauricio? Que finalmente el Cabo Cruz gastó en los casinos 2.400 millones de pesos. Si se le agregan los gastos de la señora, llegamos a una cifra de 2.700 millones de pesos. Es decir, un cabo del ejército que ganaba 500.000 pesos, se gasta 2.700 millones en un casino y no hay ninguna alarma que salte. De acuerdo a la información obtenida hasta ahora, el fraude viene desde el año 2008. Pilovsky dijo que se crearon verdaderas pymes conformadas por funcionarios del ejército para poder defraudar a la institución, amparados en la ley reservada del cobre. Lo más curioso, resalta el presidente de la comisión investigadora, es que una de las empresas proveedoras cuestionadas y vinculadas al fraude mantiene relación con Carabineros, lo que levantaba sospechas, el modo de proceder respecto a la licitación. Nosotros estamos fiscalizando también, particularmente a un proveedor que se llama Inversiones Comercial Capellán, que aparece involucrado en el fraude en el ejército, con facturas que son ideológicamente falsas, es decir, prestaciones de servicio que no se realizaron, y también tenemos dudas
respecto a algunas licitaciones de Carabineros, que no tiene que ver con ley reservada del cobre, sino que ley de presupuesto propiamente tal, y particularmente a través de licitaciones por Telecompra, en que aparece esta empresa nuevamente siendo prestadora de servicio, en este caso de Carabineros. Estamos a la espera de los antecedentes. Lo que sí podemos adelantar que nos parece dudosa algunas licitaciones por algunas razones muy simples. Primero, que hay un fraccionamiento de las licitaciones, es decir, se hacen por menos montos, de tal manera que permita que estén menos días en el mercado público, con lo cual hace más restringido la competencia, y siempre quienes aparecen de alguna manera adjudicándose esta, una de las empresas, particularmente Inversión y Comercial Capellán. Entonces, uno tiene bastantes dudas razonables que una empresa que tiene un modo de actuar en el ejército, particularmente en este fraude con la ley reservada del cobre, no veo por qué no pueda actuar de la misma manera en Carabineros, sobre todo con este tipo de licitaciones que, como hemos dicho, no solamente están fraccionadas, sino que también se hacen muchas veces los días viernes en la tarde, a las 5 de la tarde, de tal manera que se contabilice el sábado y el domingo dentro de los días de publicación, por lo tanto se reduce, hay menos posibilidad de que participen más empresas y finalmente terminan, como dije, adjudicándosela Inversión y Comercial Capellán. Se trata de una investigación periodística notable, señala el diputado por la región de Coquimbo, Luis Lemos Aracena, quien señala que ante los hechos la ley reservada del cobre tiene sus días contados. El trabajo que ha hecho el periodista del Declini es un trabajo notable desde el punto de vista de la investigación de un círculo que es extremadamente reservado y cerrado, como es el círculo militar. Lamentablemente, en una ley, ¿no es cierto?, que es absolutamente reservada, para que administrativamente pueda ser ocupada por las 4 ramas de nuestra defensa nacional, haya sido mal utilizada. Acá hay un fraude que es costoso, ¿no es cierto?, para el erario nacional. Esta forma de entregar los recursos a las Fuerzas Armadas tiene sus días absolutamente contados. Yo creo que hay que cambiar la ley reservada del cobre por una ley que efectivamente le garanticemos a las Fuerzas Armadas el financiamiento que tiene que tener para la defensa legítima de nuestro país. Pero, por otro lado, lo que tenemos que tener es un sistema absolutamente transparente, donde el Congreso Nacional pueda fiscalizar, donde la Contraloría pueda fiscalizar, donde se puedan hacer auditorías permanentemente. En fin, creemos que hoy día no se justifica tener un sistema cerrado donde obviamente se producen temas, ¿no es cierto?, de fraude como el que ha ocurrido. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados es que analiza los alcances de la denominada apropiación indebida de fondos derivados de la ley reservada del cobre desde el 2011 a la fecha al interior del Ejército. Contempla en su próxima sesión la presencia de 3 generales, 2 en retiro y 1 en servicio activo, quienes estuvieron a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza, donde se originó el fraude. Desde el Congreso Nacional informó David Altamirano.